Muy bien, entonces empezamos la clase del día de hoy. Este es un tema que me parece muy importante para efectos de la práctica diaria, porque nos va a permitir que de una manera racional enfrentemos un determinado caso, podamos hacer una disquisición apropiada para llegar al diagnóstico correcto. Ese es a la final es el objetivo de este enfoque. Entonces, voy eh, charla está basada en este artículo que es de un amigo de mi promoción de la Universidad de San Marcos, el registro médico orientado por problemas. En este artículo dice, ¿cuál es el principio? Y permítame leer este párrafo. Cuando el estudiante y el médico Nobel comprenden esta tónica metodológica, comienzan a vivenciar de modo diferente las inquietudes del hombre enfermo. Toman conciencia de las necesidades de cambiar sus métodos en el enfoque diagnóstico y aún en la educación médica. El acto médico aparece así como un proceso integrado por una serie de pasos sucesivos que corresponden a la secuencia seguida por el método científico. La identificación de problemas de salud le permite al médico seguir un camino de razonamiento y buscar de manera ordenada la información teórica necesaria para resolver el diagnóstico y actuar en consecuencia. ¿Qué aspectos son importantes en este párrafo? Uno, que esto debe ser un proceso integrado por una serie de pasos sucesivos. O sea, tenemos que ir yendo paso por paso, ir desmenuzando el caso. Si hay alguna dificultad diagnóstica, pues usar las herramientas que nos da, ¿no? Las herramientas científicas, la bibliografía, ¿no? La búsqueda bibliográfica de un determinado caso y con esto hacer la integración, llegar a un diagnóstico, en lo posible un diagnóstico definitivo, y llegado a ese diagnóstico, dar los pasos necesarios para resolver el problema, ya sea proceder a un método diagnóstico adicional o a dar un tratamiento, si es el caso. O sea, el actuar en consecuencia implica que si nosotros llegamos a una conclusión basado en nuestra revisión, basado en nuestro análisis, teniendo en cuenta una secuencia correcta, actuemos en consecuencia con respecto a eso. Entonces, los problemas pueden ser de diferente índole. Pueden ser síntomas, como dolor abdominal, signos, como por ejemplo, una ictericia de escleras, síndrome, como una insuficiencia cardíaca. Exámenes auxiliares también pueden ser considerados como problema, como por ejemplo una velocidad de presión elevada, o un nódulo pulmonar en una radiografía de tórax o una tomografía, o también ya una enfermedad en sí, como una diabetes mellitus. No es lo mismo tratar paciente, por poner un ejemplo, con lupus, que tenga diabetes mellitus de por medio, que no lo tenga. Si tiene diabetes mellitus, vamos a tener mucho más dificultades en tratarlo justamente si es que requerimos uso de corticoides, por ejemplo. Pero otros aspectos también pueden ser parte de la evaluación de los problemas, como problemas sociales.
Por ejemplo, una persona que viva en, en la sierra, que tenga poco acceso al sistema de salud con respecto a una persona que, por ejemplo, viva lamentablemente acá en Lima. Y como sabemos, el Perú, el país, es un país muy centralista. Entonces, no es lo mismo tratar una artritis reumatoide, ¿no?, en un pueblo alejado que tratarlo acá en Lima. Problemas psicológicos, personas que, por ejemplo, eh, consideran, o de creencias, ¿no? Personas que consideran que, por ejemplo, eh, usar una vacuna es algo irracional, hasta peligroso, ¿no? Ya sabemos los beneficios de la vacunación. Pero otros aspectos, como por ejemplo una historia incompleta, también puede ser un problema, ¿no? Porque si no tenemos una información suficiente, no vamos a poder resolver el problema apropiadamente o definir el diagnóstico apropiadamente, ¿no? Y eso vamos a verlo cuando recojamos la información o recibamos la información de un determinado médico, digamos que lo que está registrado en la historia, pues no nos permite llegar a conclusiones y tengamos que necesariamente empezar de cero. Entonces, los problemas pueden ser de diferente índole, pero al final es lo que tenemos que buscar son los aspectos más importantes del, del paciente para poder dar una orientación adecuada al problema o al caso. Y lo otro importante es no dar nombres inapropiados al problema. Había dicho que, por ejemplo, dolor abdominal puede ser un síntoma, pero no es un síndrome, ¿no? Muchas veces escucho síndrome doloroso abdominal. ¿Cuál es el síndrome doloroso abdominal? ¿En qué consiste el síndrome doloroso abdominal? No existe. Entonces, no usemos términos inadecuados. Por ejemplo, podemos usar dolor abdominal epigástrico, dolor abdominal de fosa ilíaca derecha. Eso nos da una mejor orientación, en todo caso, que decir síndrome de dolor abdominal, que no nos dice absolutamente nada. Entonces, demos el nombre apropiado a los problemas. En el mismo artículo dice, una premisa fundamental en la elaboración de lista de problemas es llevar cada problema al nivel más alto de resolución diagnóstica, con la evidencia disponible en un momento dado, agrupadas en síndromes, si es posible. Aunque si ello no es factible, se selecciona un grupo de problemas guía para ir sustituyéndolo por un diagnóstico etiológico cuando éste haya sido confirmado. Entonces, más que hacer un listado de síntomas o signos, en lo posible hay que plantear síndromes. Entonces, yo prefiero un mencionar un síndrome pulmón-riñón que mencionar de manera separada una hemorragia alveolar o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ambos constituyen síndrome pulmón-riñón y el término síndrome pulmón-riñón me da una orientación más clara de a dónde estoy buscando, ¿no? Hacia dónde me voy dirigiendo para definir cuál es el diagnóstico final. Que si me voy hacia una hemorragia alveolar, que puede ser pues por diversas causas, ¿no? Desde tuberculosis, por ejemplo,
¿no? O una bronquiectasia, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, en lo posible, agrupar los problemas en síndromes. E insisto, tener claro los nombres correctos. Hay distintos síntomas que puede tener un paciente reumático. Sin duda, la cabeza, y por eso está como primero en la lista el dolor, ¿no? Es evidente. El dolor es una manifestación importantísima dentro de las patologías reumáticas. Diferentes tipos de localización, articular, extraarticular, dolor agudo, dolor crónico, dolor mecánico, dolor inflamatorio, dolor localizado, dolor generalizado. Entonces, las características del dolor son muy importantes de explorar para definir, ¿no?, un determinado problema. La rigidez articular, ya sea articular periférica o rigidez axial, es una característica muy importante de las patologías inflamatorias. Y el tiempo de rigidez matutina en una patología inflamatoria es mayor a 30 minutos. Entonces, si tenemos una persona que tiene una rigidez matutina de 5 minutos, pues no nos orientaremos hacia una patología inflamatoria, sino más bien a una no inflamatoria o degenerativa, por ejemplo. La tumefacción, por ejemplo, una tumefacción articular puede ser localizada, como por ejemplo una bursitis eh, prerotuliana, una bursitis anserina, cual la tumoración, la tumefacción va a ser, está localizada en la cara medial de la rodilla, que una tumefacción difusa, generalizada. Las deformidades pueden ser, pueden ocurrir por lesiones articulares o por lesión de tejidos blandos, como por ejemplo una artropatía de Yacut, cual ocurre deformidades, ¿no?, como por ejemplo, sí, dedos en cuello de cisne, deviación cubital, sin inflamación articular, sino por lesión de parte blanda, de ligamentos, de tendones. La debilidad muscular es también una característica importante de pacientes reumáticos, ya sea proximal o distal o ambas. La fatiga, el cansancio es una característica que es muy frecuente en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. También, de hecho, en otro tipo de entidades como la fibromialgia, pero la fatiga es una característica importante en los pacientes reumáticos en general, sobre todo los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. La limitación del movimiento, la limitación del rango articular, ya sea de punto de vista eh, pasivo al ser evaluado por el examinador o activo al ser un movimiento realizado por el paciente, puede ser localizado o puede ser generalizado. Y es importante distinguir entre uno y otro. Si, por ejemplo, una persona tiene dolor de hombro y le decimos, por favor, levante su brazo, ¿no? Y hace la flexión del brazo y es normal y no tiene ninguna limitación, pero hace una abducción que llega hasta 90 grados, ya no realiza más, ¿no? Y vemos que otros movimientos también son normales. Ya con ese dato, habiendo una limitación solamente de un rango, un movimiento, nos va a indicar que lo más probable es que sea un problema de partes blandas, no un problema articular.
Las manifestaciones cutáneas son características muy importantes en las enfermedades autoinmunes sistémicas: lupus, dermatomiositis, vasculitis sistémicas, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, ¿no? Crioglobulinemia, etcétera, etcétera. Las manifestaciones cutáneas son una parte importante del cuadro clínico de estos pacientes. Y síntomas inespecíficos, nuevamente, son bastante característicos de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Prácticamente de todas, si es que no de todas. Fiebre, baja de peso, orexia, mialgias, artralgias, son características importantes de estos pacientes. Entonces, había mencionado que debemos de dar nombre apropiado a los problemas. La lumbalgia es una característica, es una manifestación clínica muy frecuente, como ustedes saben, ¿no? Y tenemos que saber definirla. Tenemos que saber definirla. La lumbalgia la podemos clasificar de tres maneras. Uno, por el tiempo, como ustedes ven ahí, agudo, cuando es menor o igual a 6 semanas, subagudo, cuando es de 6 a 12 semanas, y crónico, cuando es de más de 12 semanas. La lumbalgia crónica puede ser de tipo mecánico o de tipo inflamatorio. Y tenemos que centrarnos en lo que es la lumbalgia inflamatoria. Entonces, sobre todo en las personas jóvenes, personas menores de 40 años, cual el dolor lumbar, pues usualmente suele estar asociado a problemas de contractura muscular, lo que llaman lumbalgia inespecífica, pero también a otro tipo de problemas, como por ejemplo una hernia discal. Entonces, las personas jóvenes usualmente presentan lumbalgias agudas, pero si una persona joven tiene una lumbalgia crónica, o sea, una lumbalgia de más de 12 semanas, tenemos que definir si es o no inflamatorio. Entonces, número uno, edad. Número dos, tiempo de dolor. Número tres, no, un dolor que no mejora con el reposo, mejora con la actividad física. Son personas que, por ejemplo, se levantan en la mañana y están con la columna rígida, como yo le digo, que están como robots, ¿no? Tienen mucha dificultad para moverse y que comienzan a caminar y comienzan a sentirse mejor. O sea, esas personas prefieren estar en actividad física a estar sentados o acostados. Entonces, muerte inflamatoria, personas jóvenes, con lumbalgia crónica, o sea, lumbalgia de más de 12 semanas, con rigidez axial, ¿no? La persona se siente como robot, como les decía, no mejora con el reposo y dolor nocturno. Dolor nocturno también es una característica importante, una lumbalgia inflamatoria. La persona está durmiendo y en la segunda mitad de la madrugada, de la noche, a partir de las 2 de la mañana, el dolor lumbar los despierta. A eso se refiere con dolor nocturno. Y es importante definir, identificar un paciente con lumbalgia inflamatoria porque es la primera fase para definir si un paciente tiene o no un cuadro de una espondiloartritis. Entonces, esta característica es muy importante.
por último, la lumbalgia puede ser específica o inespecífica. Específica cuando podemos darle un nombre a esa lumbalgia. Una osteoporosis con fractura de L4, una espondilolistesis L4, L5, una condiloartrosis, una condilodicitis, eh, a- una insuficiencia, perdón, una infección urinaria alta, una pielonefritis aguda, una litiasis renal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a todo lo que podamos darle nombre se refiere a una lumbalgia específica. Y la lumbalgia específica se refiere, pues, a esa lumbalgia postural. Entonces, tenemos que definir si ese paciente con lumbalgia, una lumbalgia aguda o agudo crónico, si es aguda específica o es aguda inespecífica. Si es lumbalgia crónica, es mecánica o es inflamatoria. Si es lumbalgia crónica, es específica o inespecífica, de acuerdo a las características que tenga el paciente. No quedarnos solo con lumbalgia. Entonces, así como no existe un síndrome doloroso abdominal, tampoco existe un síndrome doloroso articular. Entonces, podemos hablar de, por ejemplo, poliartralgia, ¿no? O dolor de manos, dolor de interfalángicas distales, gonalgia, si quieren. Y si hay un proceso inflamatorio evidente, pues una monoartritis, oligoartritis, poliartritis. No síndrome doloroso articular que no nos define absolutamente nada. La característica de la inflamación, y ustedes la saben, calor, tumor, rubor, dolor, ¿no? Aumento de temperatura, aumento de volumen, ¿no? Enrojecimiento o eritema y dolor. Ahora, todas las artritis se caracterizan por estos cuatro aspectos de la inflamación. La respuesta es definitivamente no. Una artritis que se asocia a eritema, nunca vamos a pensar que sea por una artritis reumatoide o una artritis psoriásica o una espondilitis anquilosante. El eritema usualmente se presenta en pacientes que tienen o artritis séptica o artritis por microcristal. Entonces ya el eritema nos está diciendo cuáles son las posibilidades diagnósticas. Si ven, por ejemplo, acá, en esta foto inferior de las manos, ven ustedes una tumefacción de metacarpofalángicas, pero no hay eritema. Las intrafalángicas proximales también, sin eritema. Entonces, la artritis se clasifica por número de articulaciones. Artritis, oligoartritis y poliartritis. La poliartritis, cuando afecta 5 o más articulaciones. La oligoartritis, cuando afecta 2 a 4. Y monoartritis, obviamente, cuando afecta a una sola. Y una artritis se define como aguda si, si el tiempo de enfermedad corresponde a 2 o menos semanas, o crónica si se presenta por 6 semanas o más. Entonces, si vemos un paciente con una monoartritis, tenemos que decir es una monoartritis aguda o crónica. Si es una oligoartritis, esta es aguda o crónica. Y para la poliartritis, lo mismo. Una poliartritis aguda o es crónica. Si yo digo síndrome doloroso articular, no estoy diciendo absolutamente nada. Entonces, pero si yo digo que este paciente tiene una poliartritis aguda, esta
Poliartritis aguda se puede presentar en una artritis reactiva viral, se puede presentar en una artritis gonocócica, etcétera, etcétera. Entonces, tengo mis posibilidades. Una monoartritis aguda. Ok, las posibilidades diagnósticas en una monoartritis aguda, artritis por microcristales, artritis séptica, fundamentalmente, y artritis reactiva también. Entonces, es fundamental dar el nombre correcto para plantear nuestro diagnóstico. Entonces, es lo que estaba mencionándoles, monoartritis aguda o monoartritis crónica. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Causa de monoartritis aguda, lo que ya les he mencionado. Sin duda la cabeza, artritis séptica, en un cuadro de monoartritis aguda, sobre todo si hay eritema, artritis por microcristales y artritis reactiva. Monoartritis crónica, tuberculosis a la cabeza, sin dudas. Artritis reumatoide también es una posibilidad. Poliartritis aguda, lo que ya hemos mencionado, incluyendo artritis reumatoide, lupus, poliartritis crónica, artritis reumatoide sin duda la cabeza, pero también otras enfermedades difusas como lupus, Sjögren, pero también artritis por microcristales, sobre todo la de pirofosfato cálcico dehidratado, que tiene formas pseudoreumatoides. La gota también, la gota tofacia crónica también puede asociarse a formas poliarticulares. Y la artritis psoriásica, sobre todo la forma, justamente la forma pseudoreumatoide. Y esto del síndrome pulmón-riñón es una manifestación severa de enfermedad en las autoinmunes sistémicas, a la cabeza, vasculitis sistémicas asociada a ANCA, como colangitis microscópica, en menor grado granulomatosis con colangitis, pero también, por ejemplo, en lupus, puede haber estos cuadros, en crioglobulinemia mixta, raro, púrpura de Genoshone, que también puede describirse, pero sin duda la cabeza, las dos enfermedades más frecuentes que producen estos cuadros es la vasculitis asociada a ANCA y el lupus eritematoso sistémico. Características del síndrome de pulmón-riñón, hemorragia alveolar y glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, ¿cómo se define hemorragia alveolar? 1, hemoptisis. 2, infiltrado difuso alveolar por imágenes. Y 3, caída brusca de hemorroide. Y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, como la definimos, como un deterioro de la función renal, o sea, una disminución por lo menos del 50% de la depuración de creatinina en menos de 3 meses. En días, en semanas, pero menos de 3 meses. ¿Ya? Menos de 3 meses. Entonces, combinadas estos dos aspectos, la primero que tenemos que descartar es vasculitis asociada a ANCA y lupus. Pero hay otras entidades también como este, la enfermedad de Goodpasture, que también puede dar ese tipo de cuadro clínico. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta todo lo que les he mencionado, vamos a presentar un par de casos. Entonces, es una mujer de 75 años que ingresa procedente del servicio de urgencias por dolor de rodilla derecha de carácter agudo de 24 horas de evolución. Entonces, es una mujer que tiene dolor de rodilla derecha de inicio reciente. Es ama de casa, reside en el campo, viuda de hace 2 años, es hipertensa, está en tratamiento farmacológico, no tiene diabetes, no tiene dislipidemias, no hay hiperuricemia, no hay historia de alergias, no hay intervenciones quirúrgicas
y recibe tratamiento tanto para la hipertensión como para insuficiencia cardíaca, ¿no? Furosemida y digoxina. Entonces, la historia dice que encontrándose la paciente previamente asintomática, la tarde del día anterior a su ingreso comienza con molestias en la rodilla derecha sin impotencia funcional. Al día siguiente, al levantarse por la mañana, refiere un dolor severo en la rodilla con impotencia funcional, hinchazón, calor local, fiebre de 38 grados y con esto acude a emergencia. No presentaba traumatismo previo, no episodios similares previos. Al examen físico, lo que encuentran es la presión sistólica un poquito aumentada en 140, frecuencia cardíaca está normal, la temperatura se encontraba normal, cardiovascular sin alteraciones, piel sin alteraciones, y encuentran pulso P de una cruz y la rodilla derecha, que era la sintomática, estaba caliente, con aumento de volumen, ¿no? Expresado en signo del témpano, dolor a la palpación y rango articular disminuido. Entonces, con estas características, lo que yo puedo decir es que tiene signos de inflamación articular y es solamente una articulación en la rodilla, ¿no? Hay aumento de temperatura, hay aumento de volumen, ¿no? Y hay dolor. Y hay limitación funcional, ¿no? Hay disminución de la movilidad. Y adicionalmente, había presentado un cuadro de fiebre. Entonces, si es una sola articulación con evidencia de inflamación, estamos hablando de una monoartritis aguda de rodilla derecha. Pero hay que tener presente que también, como problema adicional, presenta fiebre y tiene una hipertensión arterial que en este momento está más o menos controlada. Pero de todas maneras es un antecedente importante si es que vamos a decir algún tipo de tratamiento analgésico. Entonces, el problema no es síndrome doloroso articular, lo que tiene es una monoartritis aguda de rodilla derecha. Entonces, como hemos visto, una monoartritis aguda, los diagnósticos más importantes, artritis séptica, artritis por microcristales y artritis reactiva. Con respecto a estas tres características, podemos considerar la artritis reactiva como una opción de diagnóstico. La respuesta es que es poco probable. Uno, porque usualmente la artritis reactiva se presenta en personas jóvenes, usualmente sexualmente activas, ¿no? Y con esas dos características yo creo que queda un poco alejado. Y la otra característica es que tiene fiebre. Una artritis reactiva usualmente no va acompañada de fiebre. Entonces nos quedan dos posibilidades. O esta es una infección, una artritis séptica, o es una artritis por microcristales. Tenemos esas dos opciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Teniendo en cuenta el problema principal que tiene esta paciente es una monoartritis aguda, definir si esto es infección o es cristal. El hemograma nos va a ayudar. De todas maneras, un hemograma siempre va a ser importante. Si vemos que hay leucocitosis, neutrofilia, desviación izquierda, pues eso sin duda nos va a orientar más hacia una infección. El hemocultivo en un paciente con sospecha de artritis séptica junto con el cultivo de líquido sinovial son parámetros que tenemos que siempre tener presentes. Entonces, como les decía al inicio,
debemos de actuar en consecuencia a nuestro tratamiento diagnóstico. Actuar en consecuencia. Entonces, estamos actuando en consecuencias, solicitando un hemograma, solicitando un hemocultivo, solicitando hacer una artrocentesis para estudio de líquido sinovial, para recuento celular, bioquímica, estudio de cristales, porque es parte del diagnóstico diferencial, y definitivamente cultivo. La radiografía es importante, definitivamente que sí, de tenerlo como un basal, pero también nos puede ayudar si es que, por ejemplo, encontramos una condrocalcinosis. Si hay condrocalcinosis, esto nos puede orientar más a que esto es una por microcristales. Velocidad de cementación, proteína C reactiva, son también útiles en una artritis infecciosa. Estos marcadores se elevan muchísimo. Entonces, definitivamente es una parte importante del plan de trabajo. Entonces, ¿qué salió? ¿Qué salió? Se encontró leucocitosis, pero hemoglobina estaba normal, hematocrito normal, la glucosa está en el límite superior, se encontró retención nitrogenada, la proteína C reactiva, ligeramente aumentada, lo normal es hasta 5, tiene 11. Entonces, este paciente, aparte de hipertensión, la fiebre que hayamos considerado, la monoartritis aguda, ya tenemos exámenes de laboratorio que también debemos de considerarlo dentro de la evaluación del paciente. Si bien la retención nitrogenada no nos va a definir el diagnóstico, pero sí debemos de considerarlo para efectos de nuestras decisiones terapéuticas. En esta paciente, por ejemplo, para el manejo del dolor no voy a usar antiinflamatorio. Uno, es hipertensa y dos, tiene insuficiencia renal, ¿no? Entonces, si bien es un problema no relacionado al cuadro de monoartritis aguda, sí es importante para toma de decisiones. Entonces, leucocitosis, PCR elevada, fiebre, esto nos está orientando más hacia un cuadro infeccioso. Se le hace prueba de líquido sinovial y se encuentra la glucosa en líquido en 82, no está menos del 50% de sangre, que estaba en 111. Radiografía de rodillas, ligeramente el espacio articular, no había mayor cosa, y el recuento celular en líquido sinovial estaba en 58.000. Y en microscopio de luz polarizada y microscopio electrónico no se observan cristales. Entonces, si bien el recuento celular no es contundente para definir que esto sea una artritis séptica, sí es sugestivo. Sin embargo, hay que decir que las artritis por microcristales también pueden asociarse a un recuento celular alto, ¿no? Y por lo tanto no se descarta completamente. Sin embargo, ¿no? La microscopía no evidencia cristales. Entonces, este es un punto adicional a favor de que esto sea pues una artritis infecciosa. En este punto, la sospecha debe ser definitivamente una artritis séptica y el actuar en consecuencia implica que debemos de iniciar tratamiento antibiótico, debemos de hacer drenajes de la articulación las veces que sean necesarias, ¿no? Tratamiento antibiótico empírico. Entonces, artritis séptica de rodilla derecha, un paciente que tiene retención nitrogenada. Entonces, tengo que iniciar la terapia antibiótica empírica, debo esperar el resultado de cultivo del líquido sinovial y del hemocultivo también para
definir el tratamiento antibiótico efectivo. En una paciente mujer, eh, adulta mayor, la primera causa de artritis séptica en cuanto a gérmenes es el Staphylococcus aureus, entonces tenemos que cubrir tratamiento antibiótico, algunos que incluya, ¿no?, el germen, pero también debemos de dar un tratamiento con algún antibiótico que cubra gran negativa. Y revaloremos el caso de acuerdo al resultado. Con respecto a retención nitrogenada, evitar uso de antiinflamatorios, pero tenemos que ver cómo está la función del riñón del paciente. Tenemos que pedir una depuración de creatinina, ecografía renal, entre otras cosas, pudiera ser una nefropatía hipertensiva, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sería digamos, un plan de trabajo adicional. ¿Ok? Entonces, tratamiento basado en una secuencia razonada para decidir un, un tratamiento que permita, ¿no?, una recuperación adecuada del paciente. Sale el resultado del gran y el cultivo, se aísla el Staphylococcus aureus que habíamos pensado inicialmente, la microscopía habíamos mencionado, no se observan cristales, por lo tanto, y dice también que este Staphylococcus aureus es meticilino sensible, por lo tanto, si le hemos dado, por ejemplo, oxacilina, podemos continuar, ¿no?, si es que ha habido pues una respuesta adecuada, ¿no? ¿Ok? Entonces, el diagnóstico definitivo sería pues una artritis séptica de rodilla derecha por Staphylococcus aureus. ¿Ok? Y hemos actuado acorde a lo que hemos planteado. Caso adicional es, no, pues, no he puesto acá, es una mujer de 25 años que inicia su enfermedad en el año 2020, presenta disnea, moderados esfuerzos desde el mes de julio, dolor articular, de hecho dolor poliarticular, toma naproxeno, y tiene compromiso cutáneo. Refiere que presenta placas eritematosas redondeadas en frente, puente nasal, orejas. Un mes después, persiste la fiebre, persisten las lesiones cutáneas, las cuales se extienden a otras áreas. 2 meses después del inicio de enfermedad, presenta caída de cabello, baja de peso. 3 meses después, la disnea empeora, se presentan pequeños esfuerzos y acude un médico particular y encuentran derrame pleural derecho. Paciente por el cuadro respiratorio ingresa por emergencia del hospital, mal estado general, con taquicardia, con lesiones eritematoexcavativas y anulares en cara anterior de tórax, lesiones papulocrematosas en frente, rash malar, alopecia, muy vesicular abolido en todo el hemisferio derecho, sinovitis de interfalanges proximales, metacarpos falángicos, o sea, es una poliartritis, y teniendo en cuenta que el compromiso articular empieza hacia julio de 2020, ya son más de 6 semanas, entonces ya estamos hablando de una poliartritis crónica, ¿no? Y como vemos, un recuento articular alto. Entonces, hasta este momento, tiene una poliartritis, tiene un derrame pleural derecho, tiene lesiones cutáneas, tiene alopecia. Se encuentra una plaquetopenia,
proteína C reactiva elevada, fosfatasa alcalina gamma-glutamil aumentado, TGP levemente aumentado, y por presencia del derrame pleural derecho masivo, le toman una tomografía. Entonces, hasta ese momento, dolor poliarticular de 4 meses de evolución, con, de hecho, una poliartritis, un eritema facial en tórax, alopecia, disnea progresiva, taquicardia, plaquetopenia moderada, PCR elevado y derrame pleural masivo, como se indica en la evolución. Entonces, con todos estos aspectos, tenemos que plantear un plan de trabajo. Tenemos que hacer un plan de trabajo. Entonces, ¿a qué entidad vamos a ir orientándonos de acuerdo a las lesiones, a los problemas que tiene el paciente? Una poliartritis crónica, un rash malar, un rash malar, pero también tiene un rash eritemato descamativo, llamado psoriasiforme, alopecia, derrame pleural derecho masivo, plaquetopenia moderada y PCR elevado. Entonces, tiene varios problemas y debemos escoger 2 o 3 de ellos para armar nuestras posibilidades. Entonces podemos, por ejemplo, tomar como puntos una plaquetopenia con rash malar, por poner eso en o una poliartritis con derrame pleural, ¿no? Entonces vamos escogiendo lo que nos parezca los problemas principales y con eso vamos cruzando síntomas, perdón, cruzando eh, problemas y tratando de explicar con una determinada entidad esos problemas que está presentando el paciente. Entonces, escogemos, por ejemplo, poliartritis crónica, rash malar y derrame pleural. Entonces, nos tenemos que preguntar primero, ¿qué entidades nos dan poliartritis crónica? Y de estas entidades que nos dan poliartritis crónica, ¿cuáles se asocian con rash malar? ¿Cuáles se asocian con derrame pleural? Y ahí vamos explicando, buscando que explicar el resto. ¿Cuál de estas entidades se asocia a plaquetopenia, etcétera, etcétera? Entonces, poliartritis crónica hay una serie de entidades, como ya hemos visto: artritis por microcristales, artritis psoriásica, artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, neoplasias, especialmente linfomas y cáncer de pulmón, sobre todo la de células pequeñas. Entonces, una artritis por microcristales nos podrá dar rash malar. Obviamente la respuesta es no. Entonces, la primera opción la descartamos. Una artritis psoriásica nos puede dar una poliartritis crónica, definitivamente que sí, parte de la causa de poliartritis. Nos puede dar lesiones cutáneas, psoriasiforme, evidentemente que sí, porque es una psoriasis. Nos puede dar rash malar, compromiso cutáneo en lupus, en artritis psoriásica puede ocurrir, sí, está dentro posible. Nos puede dar derrame pleural, ahí no. Entonces, la artritis psoriásica también la dejamos a un lado. La artritis reumatoide nos puede dar
Ras malar, usualmente la artritis reumatoide no produce ras malar, produce otro tipo de lesiones cutáneas como púrpura, por ejemplo, pero sí no puede dar serositis pleural. ¿Ok? Entonces, el lupus no puede dar todas las manifestaciones, sí, no puede dar poliartritis, definitivamente, no puede dar serositis pleural, definitivamente que sí, pero el Sjögren también, y las neoplasias, linfoma también no puede dar derrame pleural. Entonces, si tenemos alguna duda, pues entonces hacemos nuestra búsqueda y les recomiendo usar esta página para búsqueda, ¿no? Sin duda una de las páginas más grandes, el PubMed, eh, para estudios de investigación. Y buscamos, por ejemplo, síndrome de Sjögren y efusión pleural y se encontraron 55 resultados. Y dentro de ellas, por ejemplo, encuentran que este paciente presentó el pulmón encogido y efusión pleural como manifestación inicial del Sjögren. Entonces, sí hay reporte de Sjögren contra derrame pleural. El linfoma también está descrito que se asocia a efusión pleural, pero seguimos planteando, viendo las otras manifestaciones del paciente. Entonces, poliartritis crónica, cirrositis pleural, plaquetopenia. La plaquetopenia no es parte de las características de la artritis reumatoide, como tampoco es el rash malar, el rash cutáneo que presenta el paciente. Entonces nos quedan tres opciones, o el lupus, Sjögren, o es una neoplasia, especialmente linfoma. El lupus no puede dar plaquetopenia, eso está clarísimo, pero el Sjögren no puede dar plaquetopenia, los linfomas no pueden dar plaquetopenia, definitivamente que sí. Y encontramos estos artículos que indican que el Sjögren se asocia a plaquetopenia. Si bien son reportes de casos, pero está descrito. Entonces, seguimos avanzando, buscamos la asociación de poliartritis crónica, serositis pleural, plaquetopenia, rash malar. Rash malar en Sjögren no hay. Habrá en neoplasias, especialmente en linfomas, y se describe rash malar asociado a una linfoma células T angioimmunoblástica. Pero también, no solamente rash malar, sino también formas de lupus cutáneo subagudo, como presenta esta paciente. Entonces, puede ser como diagnóstico el linfoma, ¿sí? No está descartado. Entonces, nuestra primera posibilidad es lupus eritematoso sistémico. Nuestra segunda opción es linfoma. Entonces, para esto, la paciente ya nos va dando las respuestas de por dónde va el diagnóstico final, porque esta paciente, como había presentado un derrame pleural masivo, pasa a neumología, por el derrame pleural masivo, plantean descartar tuberculosis, ¿no? Y de hecho, le hacen una biopsia pleural, encuentran como diagnóstico una pleuritis crónica y le inician de hecho tratamiento para tuberculosis, pero va presentando otras manifestaciones. Ya había una alteración en el sedimento urinario,
con leucocituria, microhematuria, un ANA-IFA 1/1000, patrón homogéneo, anti-SM positivo, biopsia de piel que concluye que tiene un lupus cutáneo subagudo, pero los neumólogos con todo esto dicen no, hay que dar tratamiento específico porque tiene derrame pleural severo y tiene una inflamación crónica. Es evaluada eh, en enero del año 2021 esta paciente. La paciente continúa con las lesiones cutáneas, alopecia, con la disnea, con artritis, y ellos dicen, bueno, esto es lupus, pues, ¿no? Y deciden suspender la terapia antituberculosis. Entonces, el reumatólogo actuó en consecuencia con todas las evidencias mencionadas y concluye pues que esto es lupus, ¿no? Pero a pesar de todas esas evidencias, el servicio de neumología dijo que esto es tuberculosis, ¿no? La tuberculosis nos puede dar derrame pleural, definitivamente que sí. La tuberculosis nos puede producir una poliartritis crónica, es raro, puede ocurrir sí, pero es bastante raro. Se presenta usualmente en las formas reactivas, lo que sea en la enfermedad de Behçet. El rash malar puede ser parte del cuadro clínico de un paciente con tuberculosis. Puede haber lesiones cutáneas, como ustedes saben, en la tuberculosis, ¿no? Pero no hay lesiones psoriasiformes. La plaquetopenia puede ser parte de un cuadro clínico de lupus. Está dentro de lo posible, pero el contexto pues es distinto. Adicionalmente, esta paciente tenía manifestaciones de compromiso renal. Por lo tanto, si bien diagnóstico de tuberculosis debía ser descartado, sobre todo por el hecho que era un derrame unilateral, ¿no? Eso definitivamente sí es algo que debía llamar la atención, ¿no? En el lupus, usualmente el derrame pleural es bilateral, pero en todo el contexto, pues la posibilidad de que la tuberculosis dé la explicación suficiente para todas las manifestaciones, pues era bastante rara o improbable, como mejor palabra. Entonces, la paciente pasa a reumatología, se encuentra, como habíamos visto, ANA positivo a títulos altos, anti-DNA positivo a títulos altos, anti-SM positivo, plaquetopenia, linfopenia, ¿no? El derrame ya no fue unilateral, sino era bilateral. Había también serositis pericárdica, ¿no? Comienza a haber anemia, retención nitrogenada y se encuentra pues una proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Entonces, con esto claramente pues ya se define el diagnóstico de lupus, se le aplica pulso de metilprednisolona, se le hace biopsia renal y se encuentra pues una nefritis eh, proliferativa focal y se inicia tratamiento con micofenolato mofetilo. Actualmente la paciente está recibiendo tratamiento con micofenolato y obinutuzumab con muy buena respuesta. La enfermedad está completamente en remisión. Bueno, y se actuó en consecuencia de acuerdo a todo el análisis realizado. Entonces, conclusión, el enfoque de problemas es útil para tomar y hacer una disquisición diagnóstica de un paciente con, especialmente con múltiples problemas. El objetivo
de este enfoque es de manera racional ir planteando los problemas y para esto tenemos que dar el nombre correcto a los mismos y de acuerdo a eso ir actuando en consecuencia para poder llegar a un diagnóstico definitivo y dar y plantear un tratamiento basado en ese análisis, con la ayuda de las referencias bibliográficas que tenemos a disposición. Muy bien. Entonces, eso es todo. Espero que este enfoque lo recojan, lo asimilen, lo absorban y lo apliquen en su práctica diaria porque es muy útil, muy útil. Van ustedes a ver las ventajas de hacer este tipo de análisis. Muy bien, eso sería todo de mi parte entonces. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor, una consulta, buenas tardes. Sí, En el primer caso, usted colocó que a la paciente se le pidieron como exámenes auxiliares PCR, ¿no? Y le salió elevada. Pero mi pregunta es, la paciente tiene insuficiencia cardíaca. Eso también no me eleva el PCR, pues, puesto que es un reactante de fase aguda. Entonces, mi pregunta es, ¿siempre va a mandar es la clínica? Porque si bien las enfermedades reumatológicas son inflamatorias, probablemente que siempre lo voy a conseguir elevado. a ver, las elevaciones de proteína C reactiva en enfermedades cardiovasculares, llámese insuficiencia coronaria o insuficiencia cardíaca, las elevaciones no son marcadas, ¿ah? No Ya, esperes, no esperes tener una elevación importante. Por algo se usa en esos casos la PCR ultrasensible, ya, justamente porque lo que ocurre es una elevación leve de la proteína C reactiva. Por eso usan PCR ultrasensible, para detectar cambios mínimos de elevación de PCR. Entonces, más de 20 de PCR con un corte de 5 es un valor muy alto. Y eso no lo ves en una enfermedad cardíaca sin complicaciones. ya, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, pues doy por concluida la clase y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Que Gracias. tengan una buena tarde.